El análisis de Value Drivers se propone identificar cuáles han sido los motores de la rentabilidad de una empresa. Esto permite reestructurar compañías, permite incrementar el valor, aún en empresas que están destruyendo valor. Es como la identificación de dónde ha venido la rentabilidad, cómo ha evolucionado en los distintos sectores, en las distintas divisiones. Voy a usar en este caso el análisis de DuPont, que desarrolló la compañía DuPont, aplicado al Return on Invested Capital, es decir, al ROIC. Es uno de los tipos de rentabilidad. Primero, para eso necesitamos calcular cuál fue la ganancia que tuvo la empresa en sus operaciones, el NOPAT, Net Operating Profit After Tax. Tomamos el estado de resultados y vemos cuánto ganó la compañía en sus operaciones. Buscamos el Operating Income. Le restamos los impuestos, multiplicándolos por 1 menos la tasa de impuesto a la renta, y ahí tenemos lo que va a ser el numerador de la rentabilidad. Luego vamos al balance y vemos cuánto dinero ha tenido la empresa invertido para lograr esas ganancias. Entonces tomamos del balance Total Assets, el total de activos. Si hubiera activos que no se usaran en la operación o deuda gratuita, tendríamos que restarla. Y así tenemos el capital. Entonces, relacionando esas dos cosas, tenemos una medida de rentabilidad. Todas las medidas de rentabilidad, por ejemplo, ROE, ROA, ROIC, siguen la misma estructura. ¿Cuánto ganamos en un determinado periodo dividido cuánto hemos invertido para lograr esa ganancia? Por ejemplo, si hemos ganado $30.000, observando solamente la ganancia, no tenemos demasiada información. No están ahí todas las inversiones que hemos hecho en maquinarias, equipo, propiedades, porque están en el balance, no en el estado de ganancias y pérdidas. Este número de ganancias sale del estado de resultados. Entonces, incorporando un número del balance, que es cuánto hemos invertido, tenemos una idea de qué tan grandes son esas ganancias de acuerdo a la inversión. Por ejemplo, si fueron necesarios $100.000 para lograr esa ganancia de 30.000, la rentabilidad es un 30%. Sin embargo, si en lugar de $100.000 la empresa tuvo que tener $1.000.000 invertidos para lograr esa ganancia, la rentabilidad cae al 3%. Ya no eran tan buenas esas ganancias de acuerdo a lo que tuvimos que invertir en equipos, en máquinas, etc. Es decir que en este caso voy a hacer un análisis de Value Drivers que puede hacerse para distintas rentabilidades. Puede hacerse para ROE, ROA, ROIC. Lo voy a hacer para la que es propiamente la rentabilidad del capital invertido en una empresa, la que sirve o se relaciona con el Economic Value Added, con el EVA, y es descomponer este número, el ROIC. Es decir que, en resumen, si trabajamos con el balance, tomamos el total de activos, los ajustamos para llegar al capital. Luego trabajamos con el estado de resultados, tomamos la ganancia operativa y le restamos los impuestos para llegar al NOPAT. Los dividimos y ahí tenemos el ROIC. Esa es una medida resumida que puede subir o bajar, pero que no nos dice qué rentabilidad tuvo la empresa, pero no nos dice de dónde salió. Voy a realizar un ejemplo acá en Excel para Southwest, esta compañía para la cual tengo los balances y estado de resultados de los últimos 5 años. Entonces voy a empezar con el denominador, con el capital. En principio el capital va a ser el total de activos. En este caso asumimos que hay activos que no se usan en la operación. Por ejemplo, en este caso son Other Current Assets y Other Long-Term Assets. Entonces los voy a quitar. Empiezo calculando el capital como el activo total, que está aquí en el balance, en la línea 23, menos lo que no se usa en la operación, Other Current Assets, que está en la línea 14, y menos Other Long-Term Assets, que está en la línea 21. Ese es el capital. Luego, para todos los años, a la derecha está la fórmula que usé para la celda o para las celdas de la columna F. Bueno, eso es lo único que necesitamos del balance. Vamos al estado de resultados. Net Operating Profit After Tax va a ser la ganancia de las operaciones. Busco la ganancia operativa.
la tenemos acá en la línea 59, en este caso hay una pérdida operativa, y la multiplicamos por 1 menos la tasa de impuestos. No tenemos la tasa de impuestos en este caso, entonces vamos a dividir lo que pagó la empresa de impuestos, dividido la ganancia inmediatamente anterior, que es la ganancia imponible. Entonces ahí tenemos el NOPAT. Vean cómo los primeros años fue negativo, tuvo pérdidas en la operación, después fue positivo, fue mejorando la ganancia de las operaciones. Dividiendo estos dos números, cuánto ganó o perdió la empresa, dividido cuánto dinero tenía invertido, ahí tenemos la rentabilidad. Puede ser positiva, puede ser negativa. En este caso vemos que fue mejorando sustancialmente la rentabilidad de Southwest, que era negativa en 2006 y la fue mejorando a positiva en 2010. Podríamos incluso calcular un EVA para saber si hay creación o destrucción de valor. Para eso tenemos que asumir un costo de capital. En este caso lo asumí un poco alto para el ejemplo, 10% anual en dólares. Pero el EVA sería capital por la diferencia entre lo que rinde el capital, ROIC, menos lo que cuesta el capital, WACC, en este caso 10%. Entonces, si ese fuera el WACC, ahí tenemos destrucción de valor en todos los años. Hago esto para mostrar que puede ser que la rentabilidad sea positiva, por ejemplo acá es positiva 1% o es positiva un 4%, pero eso no significa que esto sea un buen negocio. Una rentabilidad del 4% anual solamente es buena para aquellas empresas que tengan un riesgo tan bajo que su costo de oportunidad sean inversiones que rindan, no sé, lo que rinde un plazo fijo, un 1, 2, 3%. Pero si el WACC acá es 10%, es decir, otras alternativas rinden 10%, entonces no sirve que sea positiva, si bien ha mejorado, pero la empresa tendría que seguir subiendo esa rentabilidad, por lo menos hasta llegar a esta tasa de corte que hemos establecido aquí. Tengo también otra grabación si desean escuchar específicamente sobre WACC. Bueno, ahora vamos a ver los drivers. Para ver los drivers de valor, tengo que descomponer esa rentabilidad. Ya sé que mejoró, pero no sé de dónde vino. ¿Qué es lo que fue haciendo la empresa para lograr que ese ROIC pasara de ser negativo a ser positivo? Entonces voy a hacer así. Sabemos que el ROIC es el NOPAT dividido el capital. A su vez sabemos que el NOPAT es la ganancia de las operaciones por 1 menos la tasa de impuestos dividido el capital. La fórmula de DuPont consiste en multiplicar y dividir esto por ventas, es lo mismo que multiplicar por 1, entonces no afecta la ecuación, pero reacomodando tenemos que la ganancia operativa, como esto está multiplicando, la puedo dividir por ventas, queda por ventas sobre capital, y puedo correr aquí a la derecha el 1 menos la tasa de impuestos. A su vez, ahora lo que nos interesa es ver cuál es la ganancia operativa de esta empresa. Entonces tengo que armarla. Tengo que armar esta fórmula en cada caso. Investiguemos cómo se forma su ganancia operativa. Primero, ventas menos, lo primero que se quita aquí es el costo de las ventas. Este es el primer driver. Con eso obtenemos el gross profit y después restamos este gasto, los Sales General and Administrative, SGIA lo podemos llamar. Después se resta la depreciación y después hay un gasto que se llama Other. Con estos 4 ya se logró llegar al Operating Income. Entonces tenemos 4 drivers, podrían ser muchos más por supuesto y van cambiando para cada empresa. De modo que voy a convertir esta ganancia operativa en lo que realmente es ventas menos costo menos el número 2 habíamos dicho SGIA el número 3 depreciación y el número 4 era el que la empresa llamó Other. Entonces con esto puedo distribuir el denominador. Ahí tenemos la ganancia operativa, pero abierta en márgenes, ¿no? Y después 1 menos T. Es decir que con esto lo que hizo DuPont fue identificar primero los márgenes.
toda esta primera parte, o la inversa de los márgenes, ¿no? ¿Cuánto representa cada gasto en relación a las ventas? Este numerador, todos estos numeradores, salen del estado de resultados, son gastos. Y los denominadores también, las ventas, salen del estado de resultados. Muchas empresas solamente trabajan con esto, márgenes de ventas, y toman decisiones en función de eso. DuPont lo que dijo es, no, necesitamos además ver las rotaciones de activos, porque ahí no tengo las inversiones. Si Southwest, por ejemplo, en este caso, tiene mucho dinero invertido en activos o en aviones, por ejemplo, eso sale del balance. En este caso lo ponemos en el denominador, en tanto que las ventas sí salen del estado de resultados. Al incorporar esta segunda parte, tenemos no solamente que también ha logrado la empresa reducir sus costos, sino también cómo está usando esos aviones, esos inventarios, esas máquinas que tiene puestas en el negocio. Si genera más ventas con el mismo número de aviones, que es un poco lo que ha logrado Southwest, entonces el ROIC va a mejorar. Y bueno, después la última parte son los impuestos, ¿no? Por supuesto, siempre una baja en los impuestos mejora nuestra rentabilidad. Voy a armar todo esto y tiene que dar exactamente el mismo resultado que hacer simplemente NOPAT dividido capital. Es decir, puedo comprobar la fórmula A tiene que llegar exactamente al mismo número que la fórmula B. Para cada año voy a escribir estas dos fórmulas. Para cada año copiamos. Gastos generales, de administración, etcétera. Esto está en la línea 55, dividido ventas. Depreciaciones, dividido ventas. Acá está. Línea 56, dividido ventas. Para cada año. Other, estos otros gastos, dividido ventas. Estaba en la línea 57. Con eso terminamos con el estado de resultados. Vamos al balance. Ventas dividido el capital. El capital lo teníamos calculado a partir del balance, acá en la línea 71. Y ahora 1 menos la tasa de impuestos, que la voy a tener que calcular de nuevo. 1 menos la tasa de impuestos que pagó la empresa va a ser el impuesto dividido la ganancia inmediatamente anterior. Ok, entonces ya ahí tenemos el ROIC descompuesto en sus value drivers. Podemos comprobar a ver si llegamos al mismo número que teníamos en la línea 75. Voy a comprobar ingresando toda esta fórmula B en una celda. Entonces esto va a ser 1 menos, porque ventas sobre ventas es 1, ¿no? 1 menos costo dividido ventas, menos SGIA dividido ventas, menos depreciación dividido ventas, menos other operating expenses dividido ventas. Ahí cierro paréntesis, por ventas dividido capital, por 1 menos la tasa de impuestos, 18.7. La diferencia entre este número y el que ya habíamos calculado tendría que ser 0. Ahí está. Y copiamos para los otros años. Ahí está, la diferencia siempre es 0. Bueno, este número lo podemos borrar. Tenemos entonces la misma rentabilidad que habíamos calculado antes, pero descompuesta en los drivers de valor. ¿Cómo la interpretamos? Bueno, ¿por qué mejoró un poco esta rentabilidad? ¿Qué hizo Southwest para pasar de una rentabilidad negativa a una rentabilidad positiva? Podemos analizar de punta a punta en este periodo. Bueno, lo primero que vemos es que bajó mucho el costo en relación a las ventas. Por cada dólar de ventas, el costo representaba más o menos la mitad, ahora es un 36%. Entonces acá hay un motivo importante por el que mejoró la rentabilidad. No así los gastos fijos. Estos no mejoraron demasiado. Los gastos de administración y generales, etcétera, empeoraron porque... Pero aquí vemos Other Operating Expenses. Esta fue también una mejora importante. Contribuyó también bastante esto. Tenemos que estos otros gastos eran casi la mitad de las ventas y ahora son un 11%. Y una consideración importante que podemos encontrar aquí, esta relación ventas dividido capital, que no va a estar en los análisis de márgenes.
no va a estar en el estado de resultados o de ganancias y pérdidas. Pero acá hay una mejora de eficiencia importante. Estas son tal vez las causas que habría que estudiar por las cuales Southwest ha ido mejorando su rentabilidad según estos estados financieros que tenemos aquí. Oportunidad, hay también grabaciones sobre EVA y hay grabaciones sobre WACC. Hasta la próxima, gracias.